Con su permiso. Adelante. Sí. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Amigos de los medios de comunicación que nos siguen a través de las redes sociales y quienes están de forma presencial, muchísimas gracias. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, establece que las entidades federativas y los municipios administrarán con eficacia, transparencia, honradez y eficacia los recursos económicos públicos, lo que significa que su aplicación pues debe de guiarse por esos principios. En ese sentido, la propuesta de reformas a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas que el día de hoy presento a su consideración tienen como finalidad fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la contratación de obras públicas, ya sea por el procedimiento de licitación o por adjudicación directa. Para el caso que nos ocupa, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en materia de obras públicas sigue siendo un tema pendiente en el país y en el Estado, ya que por una parte la legislación, en este caso a nivel estatal, no contempla los mecanismos necesarios para poder inhibir los actos de corrupción. Y por otro lado, al parecer, pues al gobernante en turno le favorecen algunas o varias de estas lagunas que se tienen. En nuestro estado, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato observó en su resumen general anual 2019-2021 que en las auditorías que se realizaron a la infraestructura pública, es decir, a la obra pública, se realizaron 415 observaciones. Ojo, de esas 415 observaciones, 398 no fueron solventadas, es decir, solamente se lograron aclarar 17 observaciones. Derivado de estas irregularidades, el monto global de las observaciones ascendió a 56.9 millones de pesos, de los cuales únicamente se recuperaron 4.9 millones de pesos. Se aclararon 8.3 millones de pesos. Hay un saldo de 43.7 millones de pesos observados, pendientes de recuperar y pendientes de aclarar en el tema de obra pública. En ese mismo periodo, del 2019 al 2021, se realizaron 35 recomendaciones, de las cuales solamente se observaron 8. Dichos resultados dan clara muestra entonces de la gran cantidad de irregularidades que existen cuando de infraestructura pública o de obra pública se trata. Además, hay casos emblemáticos de irregularidades en los municipios, esos espacios en donde más falta hace la obra pública transparente y eficaz, además obviamente de la obra pública del Estado, que se han convertido en símbolos claros de opacidad, de despilfarro, de apoyar pues, a los sobrinos, a los hijos, etc. En Manuel Doblado, por ejemplo, el exalcalde panista Artemio León Zárate fue observado por el presunto desvío de 2.5 millones de pesos, recursos que durante su gestión fueron presuntamente destinados a beneficiar a la constructora de su sobrino, entre otros escándalos de presidentes municipales que, bueno, se han dado cuenta en medios de comunicación algunos, otros solamente en las auditorías detectadas. Otro ejemplo, por ejemplo, lo reportado en el ramo general 33 y obra pública 2019 al municipio de León, respecto a la obra pública pagada y no ejecutada, que es demasiado común, por desgracia. Por ejemplo, en la pavimentación del Boulevard Hilario Medina, por concepto de 366,505 pesos. Y una más, la mala calidad del firme del sótano que presenta múltiples grietas en la primera etapa del proyecto de modernización de las instalaciones de la Feria de León, que afectan un concepto de obra de 4.3 millones de pesos, y en la rehabilitación del Boulevard Mariano Escobedo, que afecta un concepto de obra de 683,160 pesos. Justo este edificio
justo este edificio en el que estamos, el del Congreso del Estado, no está exento de irregularidades en su construcción. Solo hay que recordar que su costo original fue de 139 millones de pesos y terminó costando más de 700 millones de pesos. Estas son solo algunas pequeñas irregularidades, muestra de la cantidad de observaciones e irregularidades que se encuentran cuando de obra pública hablamos, y resultan tan evidentes que la propia Auditoría Superior del Estado, de la cual nosotros hemos tenido bastante duda de su trabajo, las observó. Eran tan evidentes que era imposible que las dejara de observar. Y los gobiernos panistas no han podido aclararlas, no les interesa aclararlas, ni presentar su debida justificación. Al respecto, por ejemplo, también hay que irnos al estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, elaboró el Índice Legal de Obra Pública, evaluación de la calidad del marco jurídico estatal, valoró las leyes estatales de obra pública que existen a nivel nacional, en el que se analizó la calidad de las leyes que regulan la obra pública a nivel estatal. ¿Y qué encontraron en Guanajuato? Bueno, pues en Guanajuato encontraron varias deficiencias en el marco legislativo. Si bien los actos, palabras textuales del IMCO, dice, si bien los actos de apertura de propuestas y fallos se transmiten a través de Internet, no es posible acceder a los contratos y a los convenios modificatorios celebrados, ya sea porque no se incluyen referencias a los documentos o porque los enlaces que los almacenan no funcionan. Entonces es algo que no nos sirve, no le sirve a la ciudadanía. De igual forma denuncian que la ley no ordena realizar investigaciones de mercado. Cuando se va a hacer una obra, por lo general hay investigaciones de mercado que nos permiten saber si es correcta o no es correcta, dónde está mejor ubicada alguna construcción que se va a hacer, situación que no se hace. Existen, dice el IMCO, procedimientos que facilitan la colusión. ¿Qué significa la colusión? Bueno, la colusión consiste en acuerdos entre el contratista y entre el servidor público encargado de la contratación, es decir, esos acuerdos que se dicen en lo obscurito, ¿verdad? Pues hay excepciones a licitación pública injustificadas. La ley que tenemos permite que se dé la colusión, pues estos acuerdos, ¿verdad?, que estamos hablando en lo obscurito. Se permite el inicio de procedimientos sin estudios ni proyectos de ejecución completos, generando incentivos por una mala planeación y las modificaciones a los montos o plazos contratados, como fue el caso, repito, del Congreso del Estado. Dijeron, se va a gastar 136 millones, terminó gastando más de 700 millones de pesos, ¿no? Son cosas reales, compañeras y compañeros, ¿sí? Y son situaciones que está señalando el IMCO, Instituto Mexicano de la Competitividad, ¿sí?, conocido por todas y por todos ustedes. El uso correcto de los recursos públicos y el adecuado desempeño de su gestión es un tema fundamental en lo que se trata del combate a la corrupción. El rubro de las compras y contrataciones gubernamentales es uno de los que mayor cantidad de presupuesto abarca y por lo tanto no es raro advertir que son las actividades gubernamentales pues que más tienden a caer en actos de corrupción. Siempre se habla de que la obra pública, que simplemente la Auditoría Superior de la Federación decía en alguno de sus escritos que cuando un gobierno se dedica más a la construcción de obra es porque hay, pues por desgracia, moches de por medio, colusión, ¿no?, que era lo que decíamos hace rato, de por medio. La pérdida de la confianza, compañeras y compañeros, en nosotros como políticos, en los servidores públicos, por parte del público en general, de la sociedad en general, pues es muy alta, ¿no? Cada vez que hay una obra, pues hay un mal pensamiento que atraviesa por parte de los ciudadanos, ¿no? Pues cuántos se van a clavar, ¿no? Palabras textuales, cuántos se van a robar. Esto es, por desgracia, casi una cuestión de costumbre en la sociedad, ese pensamiento. Entonces tenemos que transformar ese pensamiento y justamente con una mejor legislación en materia de obra pública. Es muy común ver calles o avenidas que son bacheadas cada semana, cada 15 días, y ese bacheo permanente se debe a que desde el principio, bueno, pues la obra pública no fue realizada correctamente, de tal manera que llueve, pues hay que bachear, hay que tapar los hoyos y
no se cumplen los estándares de calidad, con el fin de que cada año esa misma viabilidad pues necesita mantenimiento, ¿no? Y con ello pues se va gastando más y más y más dinero en las calles cada año. En el ámbito internacional se contempla lo establecido en el año 2015 cuando se aprobó la creación de la Agenda 2030 en el marco de la Cumbre del Desarrollo Sostenible, en la cual los países firmantes se comprometieron a lograr en el ámbito de cada nación la sostenibilidad del mundo a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, por ejemplo, fue creada para que ninguna de las naciones se quedara atrás en el desarrollo sostenible del planeta, por lo que los objetivos son de carácter universal y con ello la obligación de adoptarse e implementar de acuerdo con las características de cada país. Particularmente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 busca promover la paz, justicia de instituciones sólidas y para ello establece una serie de metas como la de reducir considerablemente la corrupción, el soborno en todas sus formas y maneras y la de crear en todos los niveles instituciones eficaces, transparentes, que rindan cuentas, que obviamente una institución sin un marco legislativo correcto no es posible, que camine hacia la disminución o la eliminación de la corrupción. Atendiendo a estas realidades, principios y definiciones, la presente iniciativa pretende cerrar todas las puertas a la opacidad en este Estado, las puertas a la discrecionalidad con las que se disponen los recursos públicos en los procesos de contratación de obra pública en Guanajuato. Y por lo tanto se pretende incluir las siguientes figuras. Número 1, el sistema electrónico de contratación gubernamental Compranet y el testigo social. Hay que recordar, compañeras y compañeros, que solamente 11 estados, obviamente el gobierno federal, y 11 estados tienen este sistema de Compranet. Ese sistema de Compranet que nos permite revisar desde el inicio, desde que se piensa en tener una obra hasta el final de la obra, tener en sistema de internet todo el proceso de licitación, de contratación y todos los demás procesos que conllevan el tema de la obra pública. Este sistema de creación electrónico de contrataciones gubernamentales propicia la transparencia, permite el seguimiento de las obras generando la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones. En México, por ejemplo, a nivel federal, ¿desde cuándo se implementa este Compranet? Se implementa desde 1996. Aquí estamos en el 2022 y no hay señas de que se pretenda implementar el Compranet en el estado de Guanajuato. O sea, hay un retraso tremendo, permitiendo desde entonces volver más eficiente el uso de los recursos públicos. Vale la pena destacar que Guanajuato es uno de los estados que en pleno auge de las tecnologías de la información no cuenta con un sistema, como ya lo decíamos, de compras electrónico, dejando en plena opacidad los procesos de contratación de obras y adquisiciones realizadas con el erario. Asimismo, propongo también la creación del testigo social, como el encargado de vigilar que el procedimiento de licitación cumpla con la ley vigente desde la publicación de la convocatoria hasta la firma del contrato. Y el testigo social no puede ser el secretario de Gobernación, con todo respeto, o el secretario de Finanzas, ¿no? O sea, de los mismos, los compadres, los amigos, no. Tiene que ser una persona que verdaderamente provenga de la sociedad. Se debe de considerar que el testigo social no es quien va a calificar, fíjense bien, la contratación de una empresa, sino que se trata de que alguien encargado de realizar el monitoreo independiente de la etapa de licitación en un proceso de contratación de obra pública, en el cual va realizando observaciones, va realizando recomendaciones y sugerencias a la dependencia gubernamental. Por lo tanto, el testigo social es un mecanismo de participación ciudadana, de algo que hemos estado hablando repetidamente en esa tribuna, la participación ciudadana en la gestión de las contrataciones públicas, con un diseño institucional que abona a que la sociedad civil pueda verificar que los procedimientos de contratación se realicen con apego a la legalidad y a la transparencia y que la sociedad
no esté sospechando siempre pues de que se están haciendo cochupos, de que se están haciendo acuerdos en lo oscurito y que se están llevando mochada cuando a lo mejor ni siquiera es así, ¿no? Otros mecanismos que fomentarán las leyes de las y los guanajuatenses son incluir la posibilidad de que cualquier persona pueda promover la realización de proyectos, de obras, de servicios y que considere necesarios para su comunidad o que puedan solicitar la verificación. Por ejemplo, en la colonia X, en nuestra colonia hicieron una calle, pero resulta que los vecinos tienen duda de que esa calle pues esté con los materiales adecuados. Bueno, pues este testigo social interviene para que se realice una verificación de la calidad de la obra y ver si el siguiente año vamos a tener baches o no vamos a tener baches, ¿no? De esto funciona, abrirlo a la sociedad y que se genere este cuidado de parte de la sociedad en las obras que les afectan o que les benefician, ¿no? O que en su momento les pueden afectar si están mal hechas. Asimismo, a fin de mejorar la transparencia en la realización de obras, se propone en esta iniciativa que sea el Congreso del Estado quien apruebe el programa de obra pública y servicios relacionados con la misma, que las sesiones de apertura y presentación en las licitaciones públicas se transmitan en vivo a través de los medios electrónicos y se establezcan los requisitos mínimos que debe de contener los fallos de adjudicación de las obras públicas. La aprobación, compañeras y compañeros, de estas modificaciones permitirá sentar las bases para tener en nuestro estado una ley de obra pública y servicios relacionados con la misma más actualizada, a la vanguardia de los tiempos, con disposiciones acordes con los tiempos actuales y que impidan el saqueo del patrimonio de los y las guanajuatenses. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.